para una estrategia exitosa, ¿sí? Lo primero es, ¿cuál es la diferencia entre mercadotecnia y ventas? ¿Por qué vemos esto? Porque muchas veces nos confundimos, de repente decimos, oye, es que yo quiero que la mercadotecnia me dé ventas, que los leads compren, que esto y que el otro. Entonces tenemos de pronto muchas preguntas sobre qué es qué, ¿no? Ahora sí, si pueden los que están por ahí compartir en el chat qué es mercadotecnia en una frase, se los agradecería muchísimo. ¿Para qué? Para poder ir entendiendo qué es lo que creemos que es mercadotecnia. Bueno, para ilustrar esto les voy a mostrar una pequeña imagen, ¿no? ¿Qué es ventas y qué es mercadotecnia? Si pueden ver, la imagen es exactamente la misma, ¿sí? ¿Qué cambia? La percepción, el mensaje. En los dos tenemos una foto, un chavo dando un ride, pero uno dice, llévenme a Jijic, y el otro dice, llévenme con mi mamá para pasar la Navidad, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Que la mercadotecnia trabaja sobre cómo percibimos una situación. Y esto es bien importante. Aquí en el chat están contestando, ¿no? Oye, ¿qué es mercadotecnia? Publicidad, claro. ¿Qué es mercadotecnia? Estrategia. Me encanta esa palabra y vamos a ver en 2 minutitos el tema de qué es la estrategia. Atraer al consumidor, mercadotecnia, el arte de vender. Si se fijan, muchas veces mercadotecnia y venta la ponemos en una misma frase. Cuando trabajan de la mano, sí, pero son como la mano derecha y la izquierda. Van sobre el mismo cuerpo, pero tienen funciones diferentes. Ahora, ¿qué sucede? Les ponemos un ejemplo. Que alguien te comente en tu feed, oye, qué buenas propiedades tienes o qué padre está tu desarrollo, no significa que te va a contratar ni que te va a comprar. ¿Sí? Marketing, ¿qué es lo que tiene que hacer? La mercadotecnia nos tiene que abrir la puerta. Cuando alguien te comenta algo, te está abriendo una puerta, te está diciendo, oye, te estoy observando y hay algo padre. No te está diciendo te voy a comprar, pero te está poniendo atención. La mercadotecnia, ¿qué es lo que busca? Que los ojos nos volteen a ver a nosotros. Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo diferenciar estos dos. ¿Qué hace la mercadotecnia? Hace que te conozcan. ¿Qué hace ventas? Hace que te compren. Son dos cosas muy diferentes. Una es que me conozcan y otra es que me compran. ¿Qué hace la mercadotecnia? Genera atención, interés y una palabra clave, confianza. ¿Qué es lo que hace comercial? Toma esa confianza, la transforma en citas, en propuestas y en cierres. ¿Qué hace la mercadotecnia? La mercadotecnia habla con todos. La mercadotecnia es amigo de todos. ¿Sí? A todo mundo le habla para que me conozcan. ¿Qué hacen las ventas? Las ventas habla uno a uno. Uno no hace ventas uno a un montón. Normalmente hace ventas uno a uno. Aunque tengamos eventos de uno a muchos, al final del día te sientas con un cliente para que ese cliente compre tu producto o compre tu servicio. ¿Qué hace la mercadotecnia? Opera en canales, en marca y en contenido. ¿Las ventas dónde operan? En el CRM, en el seguimiento, en las llamadas, ¿sí? Y finalmente, ¿cómo mides la mercadotecnia? En likes, en leads, en posicionamiento top of mind. ¿Cómo mides las ventas? Extremadamente fácil. Las ventas las medimos en citas, conversiones e ingresos. Entonces, si se fijan, son como las dos manos, la derecha y la izquierda. Se parecen mucho, pero son diferentes, ¿sí? Yo uso a lo mejor la mano derecha para agarrar el cuchillo y cortar y con la izquierda tengo el tenedor, pero son cosas diferentes, ¿sí? Marketing te abre la puerta, comercial lo convierte. Es decir, mercadotecnia hace que la gente entre y mercomercial hace que la gente venda y aquí Oscar nos va a dar unos tips extraordinarios. Ahora vamos al segundo tema porque de repente también confundimos un poquito qué es estrategia y qué es táctica, cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿no? Bueno, ¿qué es una estrategia? Para esto vamos a empezar definiendo qué no es una estrategia. ¿Qué no es una estrategia? Bueno, la estrategia normalmente decimos, oye, queremos palabras rimbombantes, ser los líderes en Latinoamérica, vamos a esforzarnos más. O confundimos estrategia con un objetivo, es decir, oye, yo quiero vender 20 millones de pesos este mes. Eso no es una estrategia. ¿Sí? ¿Qué es una estrategia? Una estrategia, esta frase me encanta. La estrategia no es definir metas. La estrategia es descubrir cómo las vas a alcanzar con lo que realmente tienes. Y para eso, obviamente, es bien importante hacer una serie de pasos para definir cuál es la estrategia de su desarrollo, de su desarrolladora o de su inmobiliaria, ¿no? Nos gusta mucho hacer la analogía, decir, oye, un equipo de ventas sin estrategia es como un equipo de fútbol que entra a la cancha sin saber a quién va a marcar. ¿Qué pasa cuando un equipo entra a la cancha y no sabe cuál es la estrategia? ¿Qué pasa? Corren, gritan, pero no ganan. Se esfuerzan un montón. Todo el mundo está haciendo muchas cosas,
pero al final del día no se gana el partido. Ahora, si agarramos una estrategia, la estrategia se divide en tres. Lo primero es un diagnóstico. Oye, ¿qué está mal? ¿Por qué no estamos vendiendo? ¿Por qué la gente no está llegando? ¿Por qué no estamos atrayendo a personas? ¿Por qué las atraemos pero no las cerramos? ¿No? Y aquí Oscar nos va a dar mucha experiencia. Luego tenemos que tener una política. Oye, ¿cuál va a ser el enfoque que vamos a escoger? ¿Sí? Nuestro desarrollo va a ser muy exclusivo, nuestro proceso se va a basar en la tecnología, vamos a invitar a cada persona y vamos a tener un uno a uno consultivo de una manera muy cercana, ¿sí? Y obviamente las acciones coherentes, ya que definimos cuál es el problema, cuál es nuestra política, qué acciones tenemos que hacer para llegar a ese resultado. Así es como podemos ir definiendo y así es como vamos a poder ir logrando que la estrategia funcione. Ahora, ¿qué no es una estrategia? De nuevo, y esto nos pasa muy a menudo, ¿no? Queremos tener más clientes, vamos a publicar más en redes, queremos posicionarnos como líderes. Todo eso le llamamos deseos, no caminos. Recuerden, la estrategia no es un objetivo. La estrategia es, ¿sí? Definir cómo le vamos a hacer para llegar a ese objetivo. Y vamos a diferenciar entre un objetivo y una estrategia. El objetivo, ¿qué es? Lo que quieres lograr. La estrategia es cómo lo vamos a lograr. El objetivo, ¿qué es? Un deseo o una meta. La estrategia, ¿qué es? La decisión informada y táctica. ¿Qué es un objetivo? Los objetivos pueden sonar muy bien, ¿sí? Pero las estrategias incomodan. ¿Por qué? Porque las estrategias, recordemos, empiezan siempre preguntándose qué está mal. El objetivo no considera restricciones y la estrategia, al contrario, parte de limitaciones y fortalezas. Ahora, una buena estrategia empieza con una realidad. Es decir, la realidad, ¿qué significa? Preguntarnos, ¿en qué estamos fallando? ¿Qué cambio tengo que generar el día de hoy? Siempre, en cualquier empresa, en cualquier momento, hay algo que se tiene que mejorar. Siempre, aunque las cosas funcionen bien, al contrario, ahí es cuando más tenemos que visualizar hacia el frente y preguntarnos, ¿qué me está fallando? ¿Por qué? Porque al final del día la estrategia usa las fortalezas, no las ganas. Muchas veces creo que los mexicanos nos basamos mucho en las ganas, ¿no? Y está el típico, sí se puede, y son solamente ganas. Y pues las ganas nunca nos han llevado a una semifinal en un mundial, ¿no? La estrategia es lo que nos lleva a la semifinal en un mundial. ¿Por qué? Porque hay una frase también que me gusta mucho que dice, no puedes ganar por donde eres débil. Tu estrategia tiene que apalancarse en lo que haces bien y alinear a toda tu empresa para potencializarlo. Es decir, eso que hacemos bien, tenemos que entenderlo perfectamente y tenemos que hacer que crezca. ¿Sí? Ahora, ya para terminar, y ya vamos a, aquí está ya Oscar más que listo, vamos a diferenciar un poquito entre estrategia y una táctica. Una estrategia decide qué problema atacar, qué está mal, qué tengo que arreglar. Es la capacitación de mis vendedores, es el sistema de compensaciones, es que tengo que ser más estricto con ellos, es que tengo que tener un proceso para que ellos entiendan cómo atender. La táctica es cómo lo atacas. Es decir, ok, ya definí que lo más importante es que tengamos un estándar, un proceso. Ok, ¿cómo vamos a implementar ese proceso? Una estrategia es una elección usualmente difícil. Las estrategias son difíciles. La táctica es una acción concreta. Una estrategia filtra qué no hacer. Lo primero de la estrategia es decir, esto no voy a hacer para enfocarme en esto que estoy decidiendo hacer. ¿Qué es la táctica? La ejecución de lo que estamos decidiendo hacer, ¿no? ¿Cómo es la estrategia? La estrategia se construye sobre un diagnóstico. ¿Qué es la táctica? Se construye sobre recursos, sobre qué es lo que tengo. Ok, la estrategia es, voy a poner, ¿sí? Una casa. ¿Para qué? Para poder tener una casa de verano y que con mi familia me vaya los fines de semana. La táctica es, ok, ¿cómo vamos a construir esa casa? ¿Cuánto dinero tengo? ¿Qué tan lejos vivo? ¿A quién conozco que pueda construirme esa casa? ¿No? Y finalmente, una estrategia vive durante mucho tiempo. Las estrategias típicamente, obviamente, si es un desarrollo, deben de vivir durante toda la vida el desarrollo. Una táctica puede cambiar muy rápido. Si no funciona, las tenemos que cambiar. Ahora bien, vamos a invitar a Oscar, a nuestro invitado. Voy a presentarles primero su currículum, ¿sí? De quién es Oscar. Entonces, nuestro invitado, Oscar, es Oscar Castillo. Él es director comercial de Century 21. Y esta masterclass surgió porque hace como un mes nos echamos una platicadita, ¿no? Fuimos a comer
y me empezó a yo ya tenía tiempo de conocer a Oscar y me empezó a compartir de toda la experiencia que tiene. Dice, oye, Dimitri, yo trabajé aquí, yo trabajé acá, tengo la experiencia de haber dirigido equipos, logramos, vendíamos, ha vendido más de 20,000 unidades en toda su trayectoria. Entonces, si alguien sabe trabajar con equipos de cerradores, es Oscar. Pero hubo una parte muy importante cuando él me comentó y dijo, oye, ¿sabes qué, Dimitri? Mira, es indispensable que los vendedores entiendan estas tres cosas. ¿Por qué? Porque un vendedor puede ser muy bueno, muy talentoso, pero si el vendedor además no sabe gestionar su vida personal, no sabe gestionar sus finanzas, no sabe gestionar las cosas que él ya les contará, al final del día no va a durar en la carrera, ¿no? Y ahí fue cuando dije, esto es alguien que todo mundo tenemos que saber, ¿no? Hoy en día, como les comentaba, es director comercial de Century 21 Sinao, definitivamente la mejor franquicia aquí en Guadalajara. ¿Y cuál es su carrera? Bueno, él fue director comercial, obviamente, de Grupo Sabre en Ciudad de México, director comercial de Grupo Sólido durante más de 6 años, ¿no? Ahí fue donde, ahora sí que vendiendo y aquí leyendo, suma más de 5,000 unidades en estos 6 años. Imagínense. Luego fue socio comercial, director comercial, perdón, de Aldefer. Luego también director en Fincamex en Los Cabos. Luego director comercial aquí finalmente de la gran ciudad. Se va y regresa a Guadalajara y hoy en día está aquí con nosotros. Entonces voy a dejar de compartir pantalla. Voy a quitar este filtro aquí para que ya no nomás me vean a mí. Sí, denme un segundito. Aquí lo voy a poner. Ya, adjust background effects, ninguno. Fantástico. Y a partir de este momento, listo. Oscar, Hola, mi querido Dimitri, ¿cómo están? Buenas noches a todos. querido, un honor estar aquí contigo, mi querido Oscar. Bienvenidos a su casa, Century 21 Sinao. Fantástico. Oscar, pues aquí tengo una gran lista de preguntas. Me encantaría platicar 2 horas, pero como tenemos solamente 20, 30 minutos, voy a intentar enfocarme en lo más importante. Y para esto me encantaría que nos comentaras cómo empezaste en las ventas, cómo empezaste en el tema inmobiliario. Mira, yo empecé hace más de 26 años Ajá, en la industria inmobiliaria, como todos, ¿no? En algún momento con una oportunidad, alguien vio en mí esa capacidad, ¿no? De poder negociar, de poder cerrar operaciones, de tener una franca y abierta conversación, con cualquier persona y tener esas capacidades y pues, estando en la escuela, pues yo era muy inquieto, ¿no? En ese sentido. Yo estaba dentro de las clases, escuchaba a los profesores hablar, pero pues yo realmente decía, oye, pues el negocio está allá afuera, ¿no? Y entonces, pues sí, estoy aquí, estoy aprendiendo y todo muy bien, pero yo ya tenía esa inquietud, ¿no? Y estaba haciendo operaciones mientras estudiaba, mientras me movía, hacía cosas y bueno, pues estaba llevando la teoría en la práctica. Y claro, ahí es en donde me di cuenta, ¿no? Me di cuenta que tenía estas habilidades, que podía generar una empatía con las personas, que rápidamente podía lograr en ellos generar ese engagement que es muy necesario, ¿no? Para poder claro. interpretar una operación y generar un negocio, crear certeza, certidumbre, confianza. Y eso fue lo que me fue llevando paso a paso en la industria inmobiliaria. Así es como nació todo esto. Fantástico. Oye, Oscar, y cuéntanos, en Grupo Sare fuiste líder comercial desde súper chavito, ¿no? ¿Qué fue lo que te hizo que desde chavo agarraras y destacaras? O sea, ¿cuáles fueron las dos, tres cositas que te enfocaste que hizo que te reconocieran tan rápido? Mira, yo creo que ahí fueron un par de temas interesantes. Lo primero es que me di cuenta que la vivienda Ujú. es una necesidad primaria. Ya, Entonces, de ahí dije, aquí puede haber carrera, ¿no? Aquí puedo profesionalizarme, aquí puedo aprender, aquí puedo desarrollar, ¿no? Todo lo que, pues todas las personas que nos claro, dedicamos y que somos profesionales, pues siempre estamos buscando, ¿no? Esa oportunidad de crecimiento, es saber ese tema de saber qué más puede haber. Y me di claro, cuenta que la industria de la vivienda pues ofrecía eso, ¿no? claro. Pues la verdad es que me vi desde ese principio Ujú. viendo esa situación y dije, bueno, pues a ver, ¿quién no necesita un techo? ¿Quién no necesita una casa? Todos, ¿Quién no claro, necesita pues un espacio para hacer un negocio? ¿Quién no necesita un espacio para dar servicios? O sea, entonces, si lo ves desde esa perspectiva, pues ahí está la clave, ¿no? Y una cosa bien curiosa, me quiero admitir que también pensé y dije, bueno, pues la verdad de las cosas es que muy seguramente ya no estaré en algún momento en esta tierra claro. y todavía en ese entonces habrá operaciones inmobiliarias. ¿Sabes por qué? Claro. Este es el negocio en que hay que Aquí, meterse, aquí va. aquí es en donde hay que ir y aquí hay que desarrollar, ¿no? Y eso creo que es
Esos fueron los primeros temas que me empujaron en ese sentido. Oye, Oscar, y en esta primera parte de tu carrera, ¿no? Cuando pasas de tú ser un asesor comercial a dirigir un equipo, a tener la dirección comercial, digamos que en estos primeros 15 años cuando estabas formando, ¿cuál fue uno de los momentos difíciles que recuerdas? Que dijiste, ay, hijo de la fregada, aquí estuvo complicado, ¿no? O esto me costó un poco de trabajo. Mira, me costó mucho trabajo, pues definitivamente el crecimiento que Grupo Sare tuvo en ese momento, ¿no? Grupo Sare llegó a ser la quinta empresa más importante de este país, Ok. con presencia a nivel nacional en diferentes ciudades, Ajá. diferentes estados, ¿no? Con vivienda interés social, medio residencial, o sea, abarcamos absolutamente todos los Todo. parámetros en ese sentido. Y entonces, bueno, pues evidentemente, pues como dice Miguel Emite, crecer duele, ¿no? Claro. Entonces, enfrentar ese proceso de comercialización, enfrentar esas situaciones de crecimiento, pues fueron muchos retos y muchas noches y muchos días de Ya. decir, podremos sacar esto adelante, la Claro. empresa tiene todo esto que se necesita para poder lograrlo, y ahí empezaron los retos, y ahí empezamos a ver que todo se podía construir, que sí se puede vender, que si tienes, como bien decías, una estrategia bien definido, un plan de trabajo, una organización, y todos los elementos bien puestos para poderlo lograr, se va a llevar a cabo y va a Se va a suceder, dar. ¿no? Entonces, creo que esos fueron de los temas interesantes, importantes, ¿no? Que fuimos tomando esos retos, y esos, hubo muchos momentos de temor, hubo muchos momentos de decir, estaré listo para esto, y pues simplemente es tener valor, tomar la decisión y ponerte a trabajar. Oye, me encanta que digas eso porque siento que a veces, muchas veces, como que nos da pena hablar de los momentos de temor, ¿no? Y como que uno ve las películas y, y los seres nunca tienen miedo, ¿no? Cuando de repente te agarrabas y te levantabas en la noche y decías, hijo de la guayaba, no estamos creciendo como locos, ahora vamos a estar, y de repente dices, ¿puedo, no puedo? Híjole, ¿qué consejos le darías o qué consejos nos darías? ¿Cómo le haces cuando te llegan las inseguridades en ese momento? No dejar de hacer, mi querido. Yo creo Ok, que esa es la fórmula mágica. No dejar de hacer, estar ok, enfocado, buscar siempre en estar ahí haciendo el resultado, haciendo que las cosas sucedan, porque sí, efectivamente, las estrategias son necesarias, la planeación es claro. importante, el producto, todo lo que no va a poder tener una comercialización exitosa, Ujú. por supuesto que suma, pero si no hay detrás ahí un ser humano haciéndolo, estando enfocado, generando, las cosas no van a suceder. Y esas son las cosas que todas las personas que se dedican a este negocio, ya sea que estén generando vivienda, que estén haciendo productos, o gente que se esté dedicando a eso, creo que es una de las partes más importantes, ¿no? Que tienen que tener esa conciencia, que hay que tomar acción, que hay que hacer, que hay Hacer. que dedicarse a meterse a la jugada sin miedo. O sea, claro, el miedo no es malo, porque No. el miedo te invita a preguntarte, ¿qué debo hacer? ¿No? O sea, todos Claro, los seres humanos me parece que tenemos ese instinto natural, claro, ¿no? De sentido común, de lógica, que claro. te hace decir, o sea, por aquí, ¿no? Que esto es correcto, esto no. Si va arropado, evidentemente, de técnicas, de estrategia, de planeación y todo eso, pues obviamente que va a funcionar, ¿no? Pero lo más importante es tener la decisión, empujar y hacerlo. Eso es lo que un equipo comercial siempre debe tener en mente y realizar. Oh, me encanta la respuesta. Siempre hacer, hacer, hacer. No detenerse, no dudar, porque ahí como venado lampareado pasa el carro y te lleva, Es ¿no? correcto. Y si pudieras regresar ahorita con todos tus años de experiencia, ¿no? Al Oscar, que estaba empezando en estos momentos, y darte un consejo, y digas, a ver, Oscar, ahí te va. ¿Qué consejo te darías al ti de hace 30 años? Mira, yo creo que tuve gente a mi lado muy capaz, Ujú. muy preparados, gente que estuvo conmigo coadyuvando, porque también ese es un tema muy interesante. Ya, Esto no se hace solo, esto claro, no se genera solo. claro, Las bienes raíces, la venta de inmuebles, cualquier negocio en general, no se hace solo. Tienes que claro, armar un equipo, tienes que estar en comunión con todos y todos ir hacia adelante en ese sentido. claro. ¿Qué consejo me daría? Sí, Prepararme, ok. estudiar, estar presente, estar activo, estar actual, ¿no? No detenerte en esa parte, devorarte toda la información posible, tener la capacidad de escuchar. Creo que eso es algo bien importante, porque muchas veces no nos detenemos, ¿no? El ego de repente nos gana un poquito. Claro, No, es paciencia, serenidad, escucha, aprende a escuchar, y claro. siempre vas a obtener cosas positivas. Creo que esos serían los consejos relevantes que yo daría en ese sentido. Fantástico. Ahora, migrando un poquito la conversación hacia el tema del equipo, ¿no? ¿Cómo definirías tú un cerrador exitoso y qué lo separa del resto? Mira, yo creo que un cerrador exitoso
Ujú. Efectivamente y definitivamente tiene que estar preparado, ¿no? Tiene que tener Preparado. conocimiento, tiene que Claro. estar actual, tiene que estar claro en el mercado que está atacando, tiene que entender correctamente el mercado en el que está enfocado y cómo reacciona ese mercado, pues para dominarlo, ¿no? Sin lugar a duda. Pero yo creo también fehacientemente, y lo he visto y lo he Ujú. vivido en estos años de estar enfrentando comercializaciones en esta industria, que la verdad es que es un ADN, mi querido y estimado Miguel. Ok. O sea, este negocio no es para todos. Ya. Este negocio es para el que sabe, pero principalmente es para el que puede. Es Claro. un tema que se tiene y que se debe de aprovechar, ¿no? En ese sentido. Sería muy trillado decir es un don no, porque lo puedes desarrollar, ¿no? Claro. Pues si eres disciplinado, puedes ir y avanzar en ello, pero creo que sí es un tema que tienes tú como persona darte cuenta, ¿no? ¿Qué Claro. tanta facilidad tienes al momento de que estás persuadiendo a una persona? ¿Cómo reaccionan las personas contigo cuando estás comunicando con ellos, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que ves a través de sus ojos, de su impacto visual, de sus movimientos, de su toma de decisión? ¿Qué tan rápido la toma? ¿Cuáles impulsos generas en esa persona? De Claro. tal manera que ahí te vas dando cuenta que sí, si estás hecho para esto, ¿no? Claro. Si esto te va a funcionar o no, ¿no? La verdad es que pues muchísima gente se nos acerca aquí, ¿no? En la marca, pues como bien lo decías, es la marca número uno a nivel mundial y tenemos el expertise y la gente nos busca, ¿no? Y la gente tiene ese deseo de participar, de colaborar, de hacer dinero por medio de la industria, de ganar, de profesionalizarse. Pero uno de los primeros consejos que le doy justamente es eso, ¿no? Que él vea hacia su interior, que se dé cuenta, que haga una retrospectiva en ese sentido y vea si tiene esas capacidades y Ese si va a ADN. poder, ¿no? Si eso está, palomita. Para adentro. Palomita, ¿por qué? Porque entonces seguramente todo el know-how que la industria le va a dar, ¿no? O que empresas como la nuestra, o que gente como yo puede darles esos inputs, ese conocimiento, ¿no? Pues seguramente ese va a ser su complemento que va a hacer que sean exitosos en la industria y que les vaya muy bien en las ventas, ¿no? Claro. Eso creo que ese es el tema importante. Y también otro tema que creo que un cerrador exitoso debe de tener es mucha paciencia. Paciencia. Esta Claro. no es una carrera de velocidad. La Claro. industria inmobiliaria, vender propiedades, generar negocio en la industria inmobiliaria, no es una carrera de velocidad, es Ya. una carrera de La resistencia, resistencia. ¿no? Hay una serie de curvas que van en un proceso comercial que la mentalidad tiene que estar colocada en el lugar adecuado, en la forma correcta, y tenemos que ser pacientes, Claro. ¿no? Y saber y entender y saber manejar las cosas, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque sí, entendamos todos, ¿no? El rol que estamos jugando para las empresas es fundamental y muy Claro. importante, ¿no? El desarrollador, por ejemplo, pues está apostando, ¿no? Su operación, su inversión, su estrategia, Claro. Todo. su negocio, ¿no? Su plan que creó para desarrollar un producto y por la responsabilidad tienes tú, ¿no? Y entonces, en ese sentido, tienes que también tener esa paciencia para saber dirigir y esas tomas de Claro. decisiones y poder orientar correctamente al desarrollador, ¿no? Muchas veces los equipos comerciales o las gentes que están al frente de las negociaciones comerciales cometen errores porque son emocionalmente muy echados para adelante, ¿no? Y eso está muy bien, pero también Claro. hay que tener esa serenidad, ¿no? Para saber tomar correctas decisiones, para saber decir, no, no va por aquí, no vamos a lograr ese número de ventas y tener siempre la data en la mano para poder Claro. justificar las razones del por qué no y por qué mejor propones esto o por qué mejor hacer este planteamiento y por qué no mejor esta estrategia, teniendo siempre bases firmes, ¿no? Claro. El análisis es muy importante. Pero también, evidentemente, pues ese feeling y la experiencia que vas adquiriendo a lo largo de la comercialización y de los años que estás comercializando, pues Claro. ahí es en donde también tienes que aprender a modular todas esas emociones, a manejarte correctamente. ¿Para qué? Para que los negocios verdaderamente sean exitosos. Para el desarrollador que está confiando en ti, está esperando que su producto se comercialice y se venda a una velocidad adecuada, suceda. Pero también tampoco las ventas son magia, ¿no? Hay que Sí, tener no. muy claro eso y hay que tener muy preciso eso y hay que tener toda esa información para poder hacer un negocio correcto. Sabemos que este es un negocio financiero, sin lugar a dudas. Sabemos que en este sentido, pues los números es importante y hay que ir a las metas. Sí, pero hay que tenerlo todo bien planificado y bien Bien organizado. organizado. Es correcto. Y una pregunta, Oscar, ¿cuáles son los tres errores más comunes que tú ves que cuando alguien está intentando formar un equipo de ventas hace? Es decir, oye, este y este. Mira, yo creo que uno de los errores más Ujú. comunes es que todo el mundo acepta a todos, Ok. ¿no? Con No, esa no. necesidad de vender, ¿no? O con esas ganas de vender,
llegan gentes a tu oficina oye, y no los filtras Pásame. y pásale, ¿no? Y te vamos a capacitar y te vamos a dar esto y tienes la emoción y aquí y allá y ni siquiera te sentaste a platicar con esa persona, a ver su perfil, a A darte una entender. idea, a entenderlo, ¿no? Ver si realmente va a poder sumar a Claro, tus filas y hacer las cosas correctas, ¿no? Creo que esa necesidad que siempre tenemos por vender, porque pues ya tienes compromisos o claro. porque, pues obvio, o porque simplemente quieres que tu oficina jale, Lo ¿no? vaya Y bien. genere, pues ahí muchas veces te equivocas, ¿no? Claro, Porque también está esa falsa situación y que también es un tema que los que nos dedicamos a la comercialización tenemos que trabajar mucho en eso, porque esto es un tema serio y profesional, ¿no? claro, Mucha gente cree que, pues es muy fácil, no, pues soy el vendedor, o porque no encontré trabajo y ya no estudié y no sé qué, me voy a claro, meter de vendedor. Eso no es. claro, Y los que estamos detrás de este lado, tomando esas decisiones, empujando a la gente, capacitando, haciendo los que, pues obviamente sean unos generadores de negocio, tenemos que tener muy claro eso y esto no es para todos. claro. Ok, entonces, error número uno, dejar entrar a cualquiera, ¿no? Error número dos, No capacitar. no capacitar. No capacitar formalmente, Bien, no capacitar, no tener estructurado un plan, ¿no? De capacitación muy claro hacia dónde los quieres llevar, no tener claro tu mercado que estás claro, trabajando, ¿no? No tener claro las acciones por las cuales vas a lograr esos objetivos, los canales por los cuales vas a vender y cómo lo vas a hacer y preparar a tu vendedor, porque justamente eso pasa, recibes a todo el mundo y luego los lanzas con la responsabilidad de que pues, tú eres el vendedor, trae las ventas. Y claro. entonces oh, sorpresa, ¿qué va a pasar? Fracaso total. Fracaso total porque las cosas No, así así no jala. no van a jalar y no van a suceder, ¿no? Ok, Ese creo que sería el segundo error más común que se que genera. se genera. Y luego creo que el tercero y también muy importante es el tema del seguimiento, ¿no? Ujú, Nunca podemos dejar de seguir la operación. Un claro, director exitoso, un gerente exitoso, un claro, coordinador, un líder de exitoso. cualquier proyecto que es exitoso, jamás debe de soltar la operación. Siempre tiene que estar pendiente de lo que está pasando en el mercado, con su gente, en sus proyectos, ¿no? No debes de confiarte. Hay veces que pues, las cosas empiezan a funcionar, Claro, los picos de venta empiezan a subir y todo el mundo se relaja, ¿no? Todo el mundo dice esto está ya, funcionando y esto ya se dio y entonces sueltan el seguimiento, claro, dejan de estar midiendo, ¿no? Los KPIs que son claro, importantes, dejan de estar viendo por dónde están funcionando las inversiones, por dónde están llegando los clientes, por dónde están generando claro. las operaciones, qué tipo de cliente es el que nos está comprando, infinidad de información que debes de tener, ¿no? Para Ahí, que las cosas siempre, sucedan. Chin, de repente lo sueltas porque te empiezas a confiar y creo que ese es el tercer error también importante que se que comete. se comete. Oye, y esto me lleva a otra pregunta, Oscar. Cuando tienes un muy buen vendedor, ¿no? Dices, oye, este cuate, pum, 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 va bien, bien, sube, 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 y de pronto, pum, se cae y deja de dar resultados. En ese momento, ¿cuál es tu filosofía o qué haces? Tener una conversación seria con él, Ok, entenderlo, ver qué ok, está pasando, ¿no? Eso que platicábamos, los muy buenos vendedores, ujú, ¿no? Debemos de tenerlos equilibrados. Tienen que estar equilibrados en su mente, tienen que estar equilibrados en su familia, tienen que estar equilibrados en todo lo que es, su lo que, aspecto. ¿no? Su aspecto profesional, personal, o sea, tiene que haber un balance en ese sentido, ¿no? Claro, Tienes que ver cuáles son los modelos de negocio con los que vas a trabajar con ellos, tienen claro. que tener descanso, tienen que estar concentrados, tienen que, o sea, todo el mundo tenemos la creencia que no, esto es 24/7, este es un tema de... Y sí, efectivamente, hay un ritmo diferente, ¿no? Sí, No es una semana inglesa, ¿no? Pero tampoco es un tema en donde puedes estar 24/7. Hay que sí, tener no, 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 muy claro y muy identificado los timings de cómo estás haciendo un negocio con tus equipos, cómo claro. los estás liderando, hacia dónde los estás llevando. Y la recomendación ahí es Ujú. bien práctica y bien sencilla. ¿Sabes cuál es el secreto? Échalo. Agenda, Agenda. una agenda. Programa una agenda para tus vendedores. ¿Qué va a suceder esta semana? ¿Dónde van a estar? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo van a...? Guíalos en ese sentido, ¿no? Claro, Revisa que todo eso que te estoy platicando sea balanceado. ¿Por qué razón? Porque al final del día, pues estamos todos trabajando y empujando un negocio que todos queremos que sea exitoso, un negocio que si logra ser exitoso, se está generando dinero, ¿no? Y si hay dinero, pues tiene que haber un estilo de vida. Y si tú no procuras que tu gente esté bien perfilada en ese contexto y tenga un balance en todo este estilo de vida
que va a generar por medio de toda su gran capacidad que tiene para cerrar y para generar negocio, pues entonces ahí es en donde estás frito, ¿no? Claro, No lo llevas al éxito y no lo empujas correctamente con una correcta filosofía, ¿no? Que tiene que tener. Todos tenemos que estar balanceados, todos tenemos diferentes formas de pensar, caracteres, claro, circunstancias, ¿no? Mover seres humanos. Creo que es de las cosas más relevantes y difíciles que existen en el existe. mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que alinear a todos para que hagan lo que se necesita para lograr que una comercialización sea exitosa. Pero, Dimitri, pues algunos nos despertamos con dolor de cabeza, otros tenemos un problema familiar importante, otros estamos pasando por una circunstancia Complicado. que no contemplábamos, ¿no? Aunque seamos exitosos y tengamos, siempre hay algo que pudiese generar, ¿no? Entonces hay que tener claridad que eso sucede. Entonces hay que ir balanceando ese tema. Siempre está cercano a tu gente, siempre ve dónde están las necesidades, hay que ser empáticos, hay que generar ese rapport con nuestra Claro, gente, hay que ver, ¿no? En qué momento nos encontramos y si hay algún desajuste, pues hay que alinearlo. en ese ¿Por qué? momento, Porque somos un engrane y el engrane tiene que funcionar todo. pues todo al mismo unísono, si no, pues no funciona, ¿no? Claro. Entonces hay que tener ese cuidado, esa supervisión, ese detalle, ese análisis y de ahí las cosas fluyen y las ventas se dan y los equipos avanzan y son exitosos. Oye, y hablando de ese tema del balance, Oscar, ¿no? ¿Cómo logras generar un balance entre la presión de generar un resultado? Porque el tema de ventas ya sabemos que es muy numérico. Ahí es, se llega o no se llega, ¿no? Y lo esperas tú, lo espera tu cliente, lo espera tu consumidor, lo esperan todos, y la motivación del equipo. Porque pudiera parecer que son opuestos, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para así decir, oye, ¿sabes qué? Si hay que lograr un resultado, pero al mismo tiempo que la gente esté con ganas de... Y ese es, creo que es un balance, como tú decías, lo más complicado es trabajar con seres humanos, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia? Cuando de repente se te ha ido para un lado, dices, oye, los motivé mucho, pero no los presioné, oye, los presioné demasiado, pero no los motivé. Ahora sí que, ¿cómo vas midiendo con tu termómetro? Mira, yo creo que ahí en ese punto la clave es la planeación, Ok, la preparación. O sea, no puedes enfrentar una comercialización de un X desarrollo de un producto que está en una ciudad o en otra bajo la misma circunstancia, ¿no? Oye, claro, pues tengo un equipo de 10 gentes y entonces con eso voy a enfrentar todo. No, tienes que prepararte, tienes que ok, analizar, tienes que ver cómo está, dónde está, con cuánta gente vas a participar, qué claro, estrategias vas a echar a volar, cuántos canales de comercialización vas a abrir para enfrentar ese producto y de ahí pues deriva el balance, ¿no? ¿Por qué? claro, Porque pues si tienes esa planeación, si sabes que con tanta gente vas a enfrentar, porque no es lo mismo vender un producto que está súper ubicado, que tiene una demanda súper claro. importante, que pues como dicen muchos que eso no es cierto y no funciona, se vende solo, no, siempre vas a Sí, necesitar la claro, mano de de un alguien, cerrador y de un vendedor para eso, pero hay condiciones muy óptimas, pues a lo mejor vas atacando diferente, ¿no? Que con un producto que a lo mejor va a tener un poquito más de complejidad, que no está tan bien ubicado, pues que tiene algunos temas que tienes que correcto, trabajar y ver, pues ahí tienes que tomar otras acciones, tienes que tomar otras medidas, otro número de grupo de asesores, otros canales que tienes que abrir, en algunos abres más, en algunos abres menos, y entonces ahí vas generando ese balance, ¿no? Y claro, ese balance lo vas acompañando con esa cercanía con tu ujú, equipo comercial, en donde tienes que estarte reuniendo con ellos periódicamente, ¿no? Por lo claro, menos una vez por semana, tienes que estar viniendo a medir ese termómetro que estamos platicando, a ujú, ver cómo estamos, cómo nos sentimos, cómo vamos, cómo están funcionando, las estrategias que nos están diciendo, el mercado cómo está reaccionando, sí, pero también tu equipo cómo está. claro. ¿Cómo está reaccionando? Cómo están en ese momento para que exista ese balance y entonces puedas lanzar una semana exitosa, ¿no? Y así a su vez se replica en una quincena exitosa. Y así se hace un trimestre, se hace un año, se hacen 10 años, y así se mantiene y Se va dando. se sostiene un equipo comercial, ¿no? Fantástico. Ahora, te voy a hacer una pregunta hipotética, ¿no? Que aquí le apunté. Si tuvieras que construir un equipo comercial desde cero, con solo 50,000 pesos y tenerlo listo en 90 días, en 3 meses, ¿qué harías? Así como esos retos de Tele. Aquí te damos 50,000, tienes 3 meses, tienes que armarte un equipo. ¿Cuál sería tu estrategia? Mira, para mi buena fortuna voy a poder contestarte muy bien esa pregunta porque lo he Ya hecho lo has hecho varias muchas veces. veces, exactamente. Y creo que el secreto de eso, a esa velocidad y con un presupuesto, pues, a lo mejor no tan sustancial para poder hacer una correcta selección Me de un parece. perfil, lo tienes que hacer tú, personalmente. Yo la recomendación que le haría ahí es el líder comercial se tiene que encargar de eso. Ay, Se tiene que encargar
de que el anuncio o la publicación o el medio por el cual vas a llegar tenga la comunicación correcta, lo que tú quieres transmitir, lo que tú necesitas en ese momento para comercializar ese producto o ese grupo de productos, acercarte, revisar todo eso, liderarlo tú. Las entrevistas, liderarlas tú, tomar tú esa atención, darte ese tiempo de poder conocer a esta gente, de asegurarte de que tiene los indicadores o ese ADN que te platico que la persona debe de tener y tú mismo ahí en la conversación estás construyendo la estrategia para él porque te estás dando cuenta cuál es su perfil, ¿no? Cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y ahí vas haciendo esa selección y dices, sí, este puede jugar conmigo para esto, este puede jugar conmigo para esto, este no, este le falta mucho más, este lo puedo tener, pero en otra ocasión, para este momento que lo necesito armar en 90 días, ya no va a funcionar. Entonces, pues con toda la pena y el cariño del mundo, una disculpa, pero no estamos en este momento para ti en esta parte. Pues te invitamos más adelante y vuelta a la página. Creo que ahí está el secreto, que el líder comercial Se involucra. se involucre Total. totalmente y entonces creo que ahí va a fungir adecuadamente en su toma de decisión y va a armar un equipo que para arrancar, ¿no? A esa velocidad que dices Claro. y a ese timing que dices y con un presupuesto como el que dices, pueda funcionar y puedan empezar a comercializar. Fantástico. Y voy a hacer una pregunta más por si tienen preguntas la comunidad que las vaya haciendo en el chat, porque ya tenemos solamente unos minutos más. La pregunta que me gustaría hacerte es ahora, ¿cuáles son las tres características que necesita practicar o aprender un líder de un equipo comercial? Ya vimos los tres errores más comunes que se cometen, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esas tres fortalezas que si tú me dijeras, oye, Dimitri, a ver, tú quieres hacer un equipo de cerradores, un equipo comercial exitoso, tú como líder deberías asegurarte de tener estas tres características? Ya no las dijiste de varias maneras, ¿eh? No las has reafirmado, pero si pudieras así como destilarlas y decir, mira, un buen líder de un equipo comercial debe de cumplir con estas tres cosas. ¿Cuáles serían para ti? Experiencia, sin lugar Experiencia. a duda, Ujú, para que pueda dirigir el barco, para que pueda tomar decisiones, ujú, ¿no? Tiene que tener esa capacidad de saber lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer. ujú, Experiencia, conocimiento, ujú. conocimiento en todo lo que conlleva al enfrentar una comercialización, porque enfrentar una comercialización no nada más es solo vender, ¿no? Tienes Claro, que empatizar con el tema de la finanza, tienes que empatizar con el tema de los procesos constructivos para evaluar el producto, para poder dar tu opinión comercial y saber si eso se va a vender y no se va a vender, ¿no? claro, Y qué características tendrían que tener o mejorarse para que la comercialización sea exitosa. claro, Tener evidentemente clara y definida una estrategia, bien estudiado tu mercado, claro. que sepas a dónde vas y qué vas a enfrentar. Si vas a vender una vivienda de 3 millones de pesos a 5 millones de pesos, sepas muy bien qué mercado ¿Quién te es, va a comprar? quién te va a comprar y cómo reacciona, cuáles son, ¿no? Los motores que Se mueve. impulsan a ese mercado a decirte sí a una compra. Creo que esos tres temas, así como básicamente, creo que tienes que tener como un líder para poder pues, tener autoridad, para poder crear y armar una estrategia y lanzarla al mercado y que tu equipo pues la lleve a cabo. Y hay una cosa que yo siempre pregunto, Ujú, tanto con quien hago negocio claro, como a los equipos que lidereo. Siempre yo lanzo la pregunta y es, ¿te hace sentido? O sea, yo te presento una estrategia, te presento un plan, te digo cómo, ¿no? Este producto por esto, o sea, te expreso correctamente todo el plan estratégico que vamos a generar y siempre te lanzo esa pregunta, ¿te hace sentido? Porque si te hace sentido, es que va a suceder. Porque perfecto. todos los seres humanos de entrada tenemos ese sentido común, Feeling. esa lógica, ¿no? Que nos hace decir, perfecto, sí, sí me hace sentido. O no. Entonces, si todo eso va acompañado claramente de conocimiento, ¿no? Evidentemente, pues que tenemos una alta probabilidad de que eso va a funcionar. Eso va a funcionar. Claro. Perfecto. Bien, fíjate, complementando, a mí me encanta esa pregunta. Yo le pongo un pequeño twist. Siempre digo, oye, de lo que te presenté, ¿hay algo que no te haga sentido? Entonces, la gente dice, ah, esto y esto no, ¿no? Entonces son dos lados de la misma moneda, ¿no? Vamos a pasar, querida comunidad, al tema de las preguntas, porque sabemos que queremos ser muy respetuosos con su tiempo, ¿no? Bueno, mandarnos saludos a Oscar, saludos, saludos, buenas tardes. Oscar es un crack, obviamente es un crack, por eso lo tenemos aquí, ¿no? Entonces, puede regresar después de una buena estrategia. Ah,
La presentación se la vamos a poder mandar, la vamos a subir yo creo que en YouTube. Y bueno, si ahorita no tenemos preguntas específicas, de hecho 20 minutos, 25 minutos no es nada para la sabiduría que tiene mi querido Oscar. Vamos a hacer un podcast, lo vamos a entrevistar. Ahí sí nos vamos a ir de largo para poder hacer estas preguntas de manera estructurada. Y pues bueno, Oscar, quería ahora sí, para ser respetuoso por tu tiempo, agradecerte, agradecerles también a la comunidad que ahorita les tenemos una sorpresita más y sobre todo hacer tu tiempo porque sabemos que estamos a horas extras. Les digan aquí, la oficina, ya, aquí estamos trabajando nomás nosotros, como nos gusta, ¿no? Claro, Ahora sí, para claro que ustedes, sí. para poder compartirles. Y pues te agradezco de corazón, mi querido Oscar. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por todo este know-how de miles de ventas, de, como tú dices, has hecho equipos una y otra vez. Y obviamente, Oscar, aquí estamos en Century 21 Sinao, en Marros. Cualquier cosa, escríbanos. Con muchísimo gusto les compartiremos también en Instagram los datos para que puedan contactarlos, ¿sale? Claro que sí, mucho gusto. Al contrario, esta es su casa. Siempre serán bienvenidos. A toda la gente que está en este tema, pues adelante, acérquense a los expertos, acérquense a la gente como mi querido Dimitri, acérquense a las marcas que tienen ese reconocimiento, que tienen ese know-how y les va a ir muy bien. Fantástico, Gracias a muchísimas todos. Buenas gracias. noches. Y ya para compartirles, bueno, un equipo de ventas extraordinario, obviamente se hace. ¿Cómo se hace? Con todo eso que nos dijo Oscar. Les tenemos una pequeña invitación. ¿Cuál es esa pequeña invitación? De nuevo, queremos invitaros al podcast. En Spotify estamos como desarrolladores audaces. Si quieren o conocen a un desarrollador o ser entrevistados, escríbanos al número de teléfono, tomen un screenshot, ahí los pueden ver, ¿sí? ¿Cuál es el 33 23 48 26 14? Acabamos de sacar el podcast del desarrollador de Gerardo, un desarrollador en Veracruz, que este es un proyecto interesantísimo de darle vida al centro de Veracruz con casas que tienen 100, 200 o 300 años, ¿no? Y también les queremos compartir, en conjunto con Consulta, vamos a tener un curso presencial de comercialización inmobiliaria, la estrategia detrás de los datos. Ahorita Oscar nos compartía, oye, siempre hay que tener los datos, siempre hay que tener los datos. Ahorita estamos teniendo opciones de pago de 10% de descuento o 6 meses y este precio es hasta el 15 de agosto. Si alguno de ustedes como desarrollador quiere entender, y obviamente con Consulta ya los conocen, hemos estado con Marifer varias veces, ahora sí que cómo tomar los datos desde cómo escoger el terreno hasta la última venta, este taller es para ustedes. Y bueno, finalmente, ahora sí, agradecerles a todos, agradecerles por su tiempo, agradecerles el estar aquí, agradecerles a todos, querida comunidad. Hoy fuimos un montón que estuvimos aquí presentes y pues bueno, desearles que tengan una excelente tarde aquí también. Y nos vemos. Hasta pronto a todos y que tengan una excelente día. Muchísimas gracias. Gracias, Abraham, Hortensia, Luis Trejo. Muchísimas gracias. Lupita Ortiz, Fernando, Genoveva. Así que todos los que se conectaron, muchísimas gracias y esperemos que tengan una increíble noche.